Buenas tardes con todos. Nosotros pertenecemos a la Universidad Central del Ecuador, a la Facultad de Ciencias Económicas en la carrera de Finanzas. Nosotros somos el grupo número 5, integrado por Vázquez Martín y Caterine Vinuesa. A continuación les vamos a hablar de los flujogramas en PCI. Para empezar vamos a ver qué es un flujograma. Un flujograma o diagrama de flujo consiste en que una figura o gráfico que representa una serie de procesos o un grupo de actividades por medio de símbolos. Por lo tanto, la principal utilidad de un flujograma es que muestra de un solo vistazo un proceso que puede ser muy complejo. PCIN. ¿Qué es PCIN? Esto es una herramienta educativa para ayudar a los estudiantes en los primeros pasos dentro de la programación. Este es un software que utiliza un pseudo lenguaje complementado con diagramas de flujos, lo que hace que el estudiante concentre su atención en los conceptos principales del algoritmo conceptual con números, ayudas y recursos didácticos. Su propósito. El propósito de PCIN es de ayudar a los estudiantes a que estén iniciando en la construcción de programas o algoritmos computacionales mediante un pseudocódigo que son lenguajes llegan a utilizar para la introducción de los estudiantes en conceptos básicos como es el uso del control en expresiones y variables. A continuación les vamos a presentar un ejemplo de lo que sería la construcción de un flujograma en PCI. Listo, buenas tardes. Yo les voy a explicar sobre cómo elaborar un ejercicio pequeño en el programa llamado PCIN. Primeramente, abrimos una hoja. Esta es la hoja que nos sale en el inicio al abrir el PCIN. Entonces, como podemos ver, aquí nos sale el algoritmo y final del algoritmo. Aquí nos da un pequeño espacio para colocar el tipo de título, o sea, el título que vamos a colocar. Entonces, en este caso vamos a realizar un título de tabla de multiplicar. Esto le tenemos que poner con guión bajo. Tabla de multiplicar. Listo. Entonces aquí nos vamos a este apartado donde dice comandos y estructuras. Le damos un clic y podemos ver que se despliegan opciones donde nos da muchas herramientas, como por ejemplo la opción escribir, leer, asignar, el si entonces, según, mientras, repetir, el para y función. Y como podemos ver, si le picamos aquí, nos sale la función. En este caso vamos a poner vamos a usar esta herramienta de escribir. ¿Para qué nos sirve esta herramienta de escribir? La herramienta de escribir nos sirve para iniciar un mensaje. Entonces, al rato que damos clic aquí, nos aparece acá la palabra escribir y junto con ella un espacio que dice lista de expresiones. Entonces damos un clic aquí y ponemos la palabra que queramos escribir. Pero lo que se debe tomar en cuenta es que esto debe ir entre comillas. Listo, entonces aquí ponemos el título que nosotros deseamos. Entonces aquí ponemos el título. Escriba, bueno, primero le podemos poner bienvenido. Bienvenido. Y le cerramos igual la comilla. Y ahí no nos detecta ningún error. Si es que no le cerráramos, la palabra se marcaría en rojo. Y esto nos da a saber que algo tiene de malo, o sea, tiene un error ahí. Entonces le cerramos y se nos quita eso. Y por ejemplo, podemos ejecutarlo para ver qué tal está yendo hasta mientras. Y le damos iniciar y nos sale la ejecución. Nosotros hemos puesto el mensaje de bienvenido y nos aparece el mensaje de bienvenido. Entonces todo está yendo bien hasta mientras. Entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar esta opción que dice leer. Lo que nos sirve esta opción es para leer
leer el tipo de datos que se requiere ingresar, o sea, pedir datos. Por ejemplo, en este caso vamos a poner leer la variable número 1. Listo, esa va a ser nuestra variable. Le vamos a llamar así. Como podemos ver, está todo bien, no se ha marcado nada en rojo. Le damos de ejecutar para poder observar y ahí nos dice bienvenidos. Como podemos ver, el algoritmo que le pusimos tabla de multiplicar nos sale aquí. Ejecutando proceso tabla de multiplicar, ese es el título. Nos da el mensaje que pusimos, bienvenidos. Y la opción que era leer, eso es para recolectar datos. O sea, nosotros podemos escribir aquí cualquier tipo de números, hasta mientras. Y ya he escrito esto, se finaliza la ejecución. Listo, entonces proseguimos con esto. Aquí le podemos poner el título para otro título para poder saber mejor lo que estamos pidiendo. Entonces abrimos las comillas y ponemos escribe de qué número quieres la tabla de multiplicar. Multiplicar y le cerramos las comillas. Entonces como está en roja ya se nos desmarca. Entonces aquí ponemos leer número 1 y ya está. Entonces aquí le vamos a utilizar el ciclo para. Este ciclo lo que hace es repetir el proceso cuantas veces nosotros queramos, pero desde donde inicia el ciclo para hasta donde termina. Entonces el ciclo para inicia desde aquí, desde donde está para y aquí está el fin para. Entonces aquí lo que nos dice es que debemos poner una variable numérica. En este caso le vamos a poner la v. Se puede poner cualquier tipo de variable. Aquí donde dice variable numérica le ponemos la v. Luego le ponemos el valor inicial con el valor que nosotros queremos que inicie esta tabla de multiplicar. Por ejemplo, todas las tablas inician del 1 generalmente, entonces le ponemos el 1. Ponemos hasta el valor final. Donde nos dice hasta el valor final es del tipo de veces que se va a repetir, o sea, cuántas veces se va a repetir. Entonces le vamos a poner hasta el 10. Dice con paso a hacer. Entonces aquí nos dice con cuántos pasos se va a hacer para ir hacia adelante. Entonces nosotros le vamos a poner de 1. Porque las tablas va a ser 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3. Si le pusiéramos 2, empezará con el 2 por 2, 2 por 4, así. Entonces, listo, aquí ya está nuestro ciclo par. Entonces aquí vamos a poner un tipo de mensaje, pero aquí va a ser un poco más complejo, donde vamos a poner la variable b, coma, esto nos dice que queremos multiplicar, entonces le ponemos las comillas y le ponemos la X de multiplicar. Le ponemos la coma, el número 1, esta es la variable de aquí, la variable que se va a ingresar, coma, abrimos las comillas, le ponemos que esto va a ser igual, cerramos comillas, coma, y le ponemos a la B, la V, por el número 1. Número 1. Listo, entonces ahí está estructurada nuestra función para poder calcular las tablas de multiplicar. Entonces, vamos a ejecutar para ver cómo está. Listo.
Nos dice bienvenidos, escribe el de qué número quieres la tabla de multiplicar. Entonces le vamos a poner que queremos la tabla del 2. Y nos dice aquí 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 3 por 2, 6, y así consecutivamente hasta que se repitan las 10 veces que nosotros hemos puesto. Entonces ya, se ejecutó bien. Y para comprobar que se haya ejecutado bien, le vamos a poner otro numerito, le vamos a poner el 8, la tabla del 8. Y aquí nos dice la tabla del 8. Entonces, finalmente, ya, este es el ciclo para. Todo esto se ha cumplido con normalidad. Entonces, afuera del ciclo para podemos escribir un mensaje que diga, le abrimos la comilla, ponemos, esta es la tabla que, esta es la tabla que ha deseado, pongamos, ha deseado. Y listo, y ahí nos sale fin. Es importante saber que si escribir, o sea, si el mensaje le hubiéramos puesto acá dentro del ciclo para, o sea, eso significa que se va a repetir las 10 veces que en las tablas de multiplicar. Entonces tenemos que ponerle fuera del ciclo. Entonces ahí le vamos a ejecutar y vamos a poner la tabla del 5. Y listo. Aquí dice, esta es la tabla que se ha deseado. Entonces ese sería un pequeño ejemplo sobre esto del PCIN y muchas gracias.